Esta semana, en Hechos y Opiniones, estaremos conversando del lamentable incidente que le costó la vida al presidente de Haití, las consecuencias de todo eso. Conversaremos sobre los programas que tiene el Estado de Nueva York para personas sin documentos y para pequeños negocios. En ambos casos tendremos información de buena mano que usted podrá utilizar inmediatamente. Conversaremos sobre la posible proclamación del candidato del Partido Demócrata, Eric Adams, a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, y conversaremos brevemente de la ausencia de la prensa internacional frente al conflicto peruano. No se pierda este programa, Hechos y Opiniones. Continuando con su programa Hechos y Opiniones, tenemos que traer a la mesa un tema que tocamos la semana pasada, pero por el contenido, por la magnitud y por los involucrados en el mismo, es un tema que será recurrente en este y otros programas de televisión. Se trata del caso Medusa, que involucra al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y a un grupo de personas, entre ellos comunicadores, que parece ser tendrán que dar algunas explicaciones. Bueno, la situación es la siguiente. Lisandro Macarrulla, que es el tercer hombre en línea de mando en este gobierno, está el presidente de la República, Luis Abinader, está la vicepresidenta, doña Raquel Peña, y está el ministro de la Presidencia, o lo que le decimos en Dominicana, el superministro. Esa función la ejerce el señor Macarrulla, Lisandro Macarrulla. Bueno, resulta y viene a ser que en el caso Medusa, las empresas del señor Macarrulla están ahí envueltas en ese asunto, en lo que tuvo que ver la construcción de la cárcel La Victoria, la Nueva Victoria, conocida por todos nosotros, por las condiciones, sabemos, inhumanas en las que se vive en la vieja Victoria, en la que se supone que se va a sustituir. El asunto es que el señor Macarrulla esta semana ha planteado que él ha manejado las cosas muy claras, que no tiene nada que ocultar. Guido Gómez Mazara, que es el autor de ese sometimiento en particular ante la justicia dominicana, ha dicho que Macarrulla no tiene que ver directamente con eso, sino que es su hijo el que firma los documentos de la construcción de esta Nueva Victoria que involucra unos más o menos 1.000 millones de pesos dominicanos. Bueno, la senadora del distrito, Farideh Raful, planteó algo muy lógico. Si no hay nada que ocultar, sencillamente que plantee las ubicaciones, muestre las ubicaciones, muestre los costos, muestre los detalles de esta construcción, que si no hay ni sobreestimación, no hay sobreevaluación del mismo, por una parte, y por otra, hay unos cuadros correctos, no hay razón para preocuparse. Llama mucho la atención en la actividad política nuestra, República Dominicana, el hecho de que el ingeniero Ramón Alburquerque se ha convertido en una especie de vocero de la oposición, por decirlo así, en frente a este gobierno. Y le ha planteado a la doctora Milagros Ortiz Bosch, una señora que nos merece respeto en lo personal, que con su conducta ha sido vertical desde 1963, cuando fue asistente del profesor Juan Bosch, y que don Juan le dijo, perfecto, tú podrías ser mi asistente, con un solo detalle, tú no vas a cobrar un peso del Estado. Y doña Milagros aceptó la posición y siempre ha servido con mucha dignidad en cualquier posición que ha tenido. En este caso, 1963 como asistente del presidente de la República, pero luego senadora del distrito y vicepresidenta 2 veces, secretaria de Estado de Educación, y nunca ha oído un solo comentario negativo de doña Milagros. Bueno, ese asunto el emplazamiento que le hizo Ramón Alburquerque a doña Milagros, ¿de qué? De la misma forma en que la justicia y el departamento de ética que dirige doña Milagros en este gobierno actuó con rapidez frente al caso de Kimberly Taveras, con rapidez frente al caso de el señor Faña o frente al caso del exdirector de la Lotería Nacional, debía actuarse igual frente a Macarrulla y no tener, digamos, privilegios por la casta de donde viene el señor Macarrulla. Eso ha creado una especie de malestar dentro del PRM
Sin embargo, este señalamiento de Alburquerque no deja de tener sentido. Doña Milagro le respondió a Alburquerque que ya ella se había reunido con Macarrulla para que le explicara esta situación y que todavía, bueno, estaban trabajando en el asunto de las explicaciones que el señor Macarrulla debía dar. De todas formas, lo correcto es, como ya se mencionó en este caso, lo correcto es que él temporalmente salga de su función con una licencia o como se quiera decir, hasta que esta situación se aclare. Porque ese ha sido hasta ahora el comportamiento del gobierno. Hay un escándalo público con un funcionario de cualquier nivel, lo apartan de la posición y entonces la justicia se encarga de investigar, continuar los procesos. ¿Por qué esto es sano? Porque entonces podría entenderse, tal como dice el ingeniero Alburquerque, que la justicia se aplica para una clase social, para unos sectores sociales y para otros no, que la regla debe ser la misma. El valor de las críticas a este gobierno de Ramón Alburquerque es porque, bueno, es una cuña del mismo palo, y estas críticas, si el gobierno las toma en la dirección y el propósito que parece hacer tener el ingeniero Alburquerque, podría ayudarle a sanear mejor y de mucho mejor manera las actividades públicas de este gobierno. Así que lo correcto, el ingeniero Macarrulla, señor Macarrulla, sencillamente pida una licencia o el gobierno central lo ponga de licencia mientras este proceso se investiga. Me parece que el razonamiento de la senadora Raful, en el sentido de que si las ubicaciones y los presupuestos están en el orden que establece la ley, no hay nada por qué preocuparse. Parece sensato el comentario de Farideh Raful. La lamentable situación de Haití. Esta semana fue asesinado el presidente del país, la crisis que se avecina en el vecino país, y lamentable por razones múltiples. Lamentable porque la crisis económica que padece Haití, la crisis de salud que padece Haití, la crisis institucional, el control de las bandas delictivas que tienen aterrorizado una parte importante del país en las ciudades, digamos, las ciudades de mayor significación política y económica, sumado al magnicidio del presidente de la República, son cosas graves. Nosotros, como territorio, nosotros como país, como media isla que comparte con Haití, debemos abogar, y esto es una opinión que se está como generalizando, porque Naciones Unidas, junto con un paquete importantísimo de países, empezando por Estados Unidos, Francia y Canadá, promuevan, alcancen, se logre una especie de fideicomiso para Haití que permita que finalmente la hermana nación nuestra empiece a encontrar caminos de bienestar y caminos de tranquilidad. La situación de Haití es extremadamente compleja y delicada. Por vía de consecuencia, la situación del territorio nuestro se puede ver no amenazado por el territorio mismo, sino por asuntos de seguridad, producto de que el hambruna, la situación de salud y de calamidad, también producto de todo este desorden y este miedo que existe en Haití, puede traer consecuencias imprevistas. Así que pensamos que Dominicana, nuestro país, junto con otros países, deben empezar a promover que en Haití se dé una especie de, digamos, fideicomiso, por decirlo así, de acción solidaria de los países de primer mundo que permita que Haití empiece a enrumbarse por un camino donde haya comida, trabajo, producción, seguridad, estabilidad social, económica y política, que a su vez nos permita a todos en el Caribe, y nosotros como vecinos directos, tener cierto grado de tranquilidad, y por los mismos hermanos nuestros haitianos. La idea no es plantearse aquí si van a invadir o no el territorio nacional. Esa no es la discusión, esa discusión es bizantina e innecesaria. La realidad es que nosotros
como país no tenemos la capacidad para absorber, de absorción de toda la calamidad que tiene el hermano pueblo haitiano, y que es necesario buscar una salida que le permita a ellos, a los hermanos nuestros, vivir con la dignidad que se merecen en su tierra. Nadie, absolutamente a nadie le gusta salir de su tierra, a nadie. Por lo tanto, los hermanos haitianos son la excepción. Los haitianos son muy orgullosos de donde son y de lo que tienen, pero es deber de la comunidad internacional, y hablamos específicamente de Canadá, Francia y Estados Unidos, todo eso canalizado a través de las Naciones Unidas y sin una práctica de intervención, que es una práctica que condenamos. Hace falta sencillamente que se reúnan los capitales necesarios para que Haití se enrumbe por un camino de tranquilidad, un camino de bienestar que le permita a los hermanos haitianos vivir, repetimos, con la dignidad que se merece un pueblo. Miren, a propósito de lo que sucede en Haití, ya teníamos programado, y el asesinato del presidente Moïse nos hizo cambiar el plan. Tenemos preparado un programa que vendrá en cortos, pequeños, porque sabemos que no podemos abusar de su paciencia, sobre el origen de la isla como tal, de dos naciones en la isla, pero en este caso particular de la hermana República de Haití. Y vamos a comenzar hoy casualmente con el papel que jugó la isla Tortuga, que está entre Cuba y Haití, en este caso la isla La Hispaniola y la isla de Cuba, el papel de la isla Tortuga en la fundación de lo que hoy es la hermana República de Haití, y el papel de los franceses cuando ocuparon la isla Tortuga. No solo los franceses, los ingleses y otros países europeos pasaron por la isla Tortuga, pero finalmente el acuerdo entre España y Francia le deja a los franceses la isla Tortuga y el papel que jugaron en esa isla durante muchos años los corsarios, los filibusteros y los bucaneros, sobre todo los bucaneros, el papel que jugaron ahí, y qué significación tenían para Europa, dependiendo del país europeo al que pertenecían, estos grupos, digamos, de ilegales, por decirlo así, porque los bucaneros, los filibusteros y los corsarios no eran más que colonos independientes, por decirlo así, que trabajaban de manera particular al servicio de coronas europeas, enemigas de España en principio, pero que trabajaban por su propia cuenta. Y como esos piratas, en la medida que en 1635, 1640, 1645, etcétera, las condiciones en Europa fueron cambiando, esos piratas que ocupaban la isla Tortuga fueron convirtiéndose en colonos, trayendo de Europa prostitutas con las que vivían maritalmente en la isla Tortuga. Y cómo se fue poblando esa pequeña isla, que es muy pequeña, cómo se fue poblando y cómo de la isla Tortuga los franceses, que finalmente quedaron con ella, pasan gradualmente a la parte oeste de la isla La Hispaniola, que hoy es Haití. Entonces eso lo vamos a ver con detenimiento. Esperamos que la coyuntura política posterior permita que podamos desarrollar el tema, y queremos oír su opinión respecto a si quieren que toquemos este tema de manera didáctica, de manera simple, fácil, pero que la audiencia la pueda entender, la pueda digerir, para que conozcamos el origen de dónde venimos. En el caso del hermano pueblo haitiano, cómo es que en una isla pequeña, dos naciones tienen culturas tan distintas, idiomas distintos, creencias relativamente diferentes, cuando se supone que el origen inicialmente es el mismo. ¿Cuál es el origen? Los españoles colonizan la isla completa, traen africanos, nuestros orígenes de los negros caribeños, lo traen y ocupan la isla completa. ¿Y cómo es posible que ya en 1600 y tantos años, 1600 y algo, la isla se fue separando y se desarrolló una cultura en la parte oeste y otra en la parte este? Queremos ver eso, porque eso nos podría ayudar a entender un poco lo que pasa hoy, el lastimado y dolorido pueblo haitiano con la muerte de su presidente Jovenel Moïse,
cosa que a nosotros nos duele muchísimo, porque sencillamente desestabiliza mucho más un país que ya está en una situación institucional bastante flexible, bastante peligrosa. Bueno, si les interesa el tema sobre la isla Tortuga, el origen de cómo Francia se queda con la parte, con la isla Tortuga, y posteriormente esos colonos que eran filibusteros y piratas que están en la isla pasan a la parte oeste que estaban en la isla Tortuga, pasan a la parte oeste de la isla, que hoy es Haití, cómo se da todo ese proceso y cuál es el mercado de esclavos que se desarrolla en la parte oeste, que permite que un porcentaje alto de la población de la parte oeste sea esclava, bueno, la parte este también, pero la gran mayoría de la parte oeste eran hermanos esclavos, y la participación de esos esclavos en la lucha entre Francia, España y Estados Unidos, en la independencia norteamericana, en las guerras de secesión de Estados Unidos, y cómo todo eso influyó para que Haití sea formado como está. El tema lo vamos a desarrollar en un programa posterior, pero si le interesa, en el Twitter nuestro nos puedes poner los mensajes, como lo hacen con cierta frecuencia algunos de ustedes, y con gusto trataremos el tema de la forma que ustedes se lo merecen, de forma didáctica, pedagógica, suave, pero que, repito, nos oriente del origen. ¿Y por qué queremos tocar estos temas de carácter histórico? No es por la historia misma, es porque estos temas históricos nos ubican en tiempo y espacio y nos enseñan el camino, por dónde fue, qué originó tal o cual cosa, qué lo originó. Y a partir de ese conocimiento, superar prejuicios, superar banalidades, entender que las cosas no amaneció un día y amaneció una isla con 2 repúblicas, sino que eso tuvo un proceso. Eso es lo que queremos ver. Esté pendiente que eso viene posiblemente la semana próxima, ya tenemos el contenido preparado para eso. Bueno, seguimos con mucho más de Hechos y Opiniones. Por favor, no se mueva, ya regresamos. La Cámara de Comercio Dominicana USAID, con el apoyo del Consulado Dominicano de Nueva York, te invitan al Dominican Taste Festival 2021, los días 24 y 25 de julio de 10 de la mañana a 5 de la tarde en Tremont Park, en el Bronx. Ven con tu familia y disfruta del rico sazón criollo, la calidad de los productos nacionales y la grandeza de la cultura quisqueyana en un evento histórico, cargado de alegría y sabor a pueblo, dedicado a Higüey, provincia La Altagracia. Saborea nuestras raíces. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, Moon Eyes, Mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Señores, gracias por seguir con Hechos y Opiniones. Felices, complacidos de que ustedes nos acompañen, de que, bueno, la pasemos bien esta hora que ustedes nos dedican. Ya se oficializa el triunfo de Eric Adams como candidato formal del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre del 2021. Como todos saben, la situación estaba un poquito complicada porque la candidata más próxima en este proceso a el candidato vencedor, Katherine García, había solamente 1% de diferencia. El candidato vencedor, Eric Adams, tenía 50.5% de votos y Katherine García, 49.5% de la votación. Esta situación retrasó la proclamación oficial de Eric Adams, pero bueno, ya las dos, Katherine García y otra de las candidatas que estaba muy próximo, digamos, al candidato que llevaba la delantera,
oficialmente le concedieron el triunfo y en cualquier momento la Junta de Elecciones proclamará a Eric Adams como el candidato oficial del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre de este año. Ahora bien, ¿por qué son tan importantes estas elecciones y por qué cuando en la ciudad de Nueva York y algunas otras ciudades del estado, por la ciudad de Nueva York en particular, que es lo que está en conversación ahora, un candidato en el Partido Demócrata gana la nominación, normalmente se da por un hecho que será el incumbente en las elecciones generales venideras. La razón es la siguiente. Por cada republicano inscrito y que vota en la ciudad, hay 7 demócratas. Excepto que sea un fenómeno como Rudolph Giuliani, hace ya una década y pico, 2 décadas, que ganó por el Partido Republicano. Excepto que sea un fenómeno como ese, normalmente los demócratas en la ciudad, sencillamente en el día de las elecciones, es el referéndum, solamente la formalidad, para que tomen posición de los puestos a los que aspiran. Por lo tanto, toda la campaña y toda la presión se ejerce en la primaria demócrata. Repetimos, porque las elecciones generales se da por un hecho que el nominado será el próximo incumbente. Así que nuestras felicitaciones a Eric Adams. Hay muchas promesas, hay muchos compromisos. No podemos olvidar tanto el candidato a la alcaldía como el equipo del que él se va a rodear para llegar a esta administración, que el asunto de la seguridad es un tema que nos preocupa mucho, la gente que residimos en la ciudad, mucho lo que tiene que ver con los programas después de la escuela, que permita a trabajadores y trabajadoras saber que sus hijos están en un lugar seguro, en actividades lúdicas y educativas que les permita seguir creciendo. El asunto del control de renta es vital para que los trabajadores y trabajadoras de la ciudad podamos tener condiciones mínimas de tranquilidad y de bienestar, condiciones mínimas. El 60 o el 70% del ingreso de los trabajadores de la ciudad de Nueva York se va en pagar renta. Por lo tanto, el asunto de la renta es un detalle vital para el nuevo alcalde de la ciudad. Lo que tiene que ver con los pequeños negocios. Los pequeños negocios de la ciudad han sido beneficiados de manera, digamos que exigua, pequeña, de los diferentes programas del gobierno federal, incluso del Estado, porque el nivel de formalidad y burocracia que requieren estos programas imposibilita a la gente nuestra poder aplicar de manera eficiente. Pero otra cosa que tiene que ver con los pequeños negocios y que debe tomar en cuenta que sería el nuevo alcalde de la ciudad a partir de noviembre, es el hecho de los impuestos a la propiedad. Los impuestos a la propiedad están rompiendo en la columna dorsal económica a los pequeños negocios. No es posible que si el dueño del edificio es quien cobra y disfruta el pago del alquiler, sean los pequeños negocios que están en ese edificio quienes tengan que cargar de manera distribuido entre ellos, de manera más o menos equitativa, el pago de la propiedad de impuestos. Eso es absurdo, eso no tiene méritos y es algo que el alcalde que entre debe tomar en cuenta. No repetir la cantidad de errores que cometió el saliente Bill de Blasio, superar esta gestión con prácticas y propuestas viables que permitan que vivamos con la tranquilidad que merecemos. Así que felicidades a Eric Adams por su casi segura nominación oficialmente por el Partido Demócrata, pero todo eso que se dijo en campaña y que se seguirá repitiendo desde este mes hasta el mes de noviembre del 2021, por favor, realmente siéntese, analice la viabilidad de esas propuestas. Entendemos que con la legislación correcta estas cosas son superables. No es posible que sigamos construyendo viviendas, edificios y que el 20% solamente sea para la comunidad de trabajadores de bajos ingresos y que el 80% esté puesto en el mercado, porque el asunto del mercado es un abuso. Un asunto que debe tomarse en cuenta es, ¿podrán los inquilinos en algún momento tener posibilidad
de ser propietario de sus apartamentos. Es posible avanzar hacia una propuesta seria y sensata que permita desarrollar cooperativas comunitarias a través del cual los inquilinos lleguen a ser propietarios de sus apartamentos. Todo este tipo de cosas hay que verlas ahora. Y los grupos de presión de la comunidad latina, afroamericana, blanca, etcétera, China, de Medio Oriente, los hermanos árabes, etcétera, todos debemos crear grupos de presión que obligue al alcalde, a las nuevas autoridades que se batirán contra el Partido Republicano en noviembre, pero quedamos por un hecho que serán las futuras autoridades, sencillamente a presionar para lograr que las cosas cambien de rumbo y que Nueva York deje de ser una ciudad de lujo para ser una ciudad de los trabajadores. Hablamos en este programa durante un tiempo que el Estado de Nueva York aprobó 2.000 y tantos millones de dólares para los hermanos sin documentos, que no recibieron ningún dinero por alivio financiero durante la pandemia. Sabemos que el cheque de 1.400, el cheque de 1.200, el cheque de 600, etcétera, fue un dinero que recibieron las personas que tenían seguro social. Los hermanos que no tenían seguro social no recibieron ese beneficio. Bueno, pues el 1 de agosto, oficialmente abre este programa. El señor director va a poner en pantalla la página web donde usted puede entrar y conocer los requisitos, conocer las aplicaciones. Sin embargo, le vamos a poner en pantalla también los requisitos para usted poder aplicar por este plan, por este beneficio, de suerte que los vaya reuniendo y el 1 de agosto ya usted esté listo para aplicar. Por ejemplo, se va a necesitar prueba de residencia. En la prueba de residencia para estos beneficios puede ser la licencia de conducir del Estado. Recuérdense que el Estado de Nueva York le otorga licencias a personas que no tienen seguro social. Por lo tanto, mucha gente nuestra en seguro social tiene o la licencia de conducir del Estado o tiene la identificación del Estado, que es la misma licencia, pero solo como identificación, ya no es una licencia de conducir. Esos dos documentos se aceptan como documentos válidos para aplicar por este programa. Una tarjeta de crédito o de débito o el estado bancario. Sabemos que hay bancos que le abren las cuentas a hermanos nuestros que tienen seguro social. Bueno, esos hermanos nuestros que tienen esas tarjetas sencillas o el estado de cuenta, el estado financiero, ese es un documento válido que le sirve de prueba de residencia. El contrato de alquiler suyo le sirve como prueba de residencia y también aquellos hermanos nuestros que han tenido la oportunidad de comprar casas con su ITIN number, también el mortgage, los documentos de la hipoteca del mortgage le sirven como prueba de residencia. Alguna carta del Departamento de Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, usted como aplicante tiene esto le va a servir también como prueba de residencia. Y como prueba de residencia también cualquier carta, hay personas nuestras que se han visto en necesidad de ir a shelter, a casas de refugio. Bueno, ese documento que le dan ese shelter o casa de refugio también puede ser utilizado como documento, como prueba de residencia. Cualquier carta que usted haya recibido de una institución sin fines de lucro, porque fue a buscar un beneficio migratorio, una orientación, que le ayudaran a llenar algunos documentos para aplicar por algún programa en la ciudad, etcétera. Esas cartas que usted recibió de esa institución sin fines de lucro, una no-profit organization, usted la puede utilizar como prueba de residencia. Un segundo punto que también vamos a ver en pantalla es lo que tiene que ver con pruebas de identidad. Hablamos de las pruebas de residencia, que muestra que usted tiene qué tiempo tiene viviendo en el Estado, porque esto es un programa para todo el Estado, y ahora vamos a hablar de las pruebas de identidad. Para la prueba de identidad hacen falta una serie de documentos, pero con solo 4 puntos. Solo 4 puntos usted, que tiene un ITIN number o no tiene ninguno, y que no tiene documentos, que no recibió ningún beneficio del gobierno federal o del Estado en la pandemia, con 4 puntos
como prueba de identidad, usted logra aplicar, logra completar el proceso para aplicar por este dinero. Bien, hay dos documentos que ellos solo reúnen 4 puntos. O sea, si usted tiene los documentos de residencia que dijimos anteriormente, 1 o 2 documentos de esos, y tiene uno de estos documentos, ya usted completó el proceso para aplicar. Porque estos 2 que voy a leer primero reúnen 4 puntos. Por ejemplo, la licencia de conducir del Estado, que le sirvió para hacer una prueba de residencia, también le sirve aquí como prueba de los 4 puntos. Tanto la licencia de conducir como la tarjeta de identificación del Estado de Nueva York, ambos documentos de motor vehículos, esos documentos tienen 4 puntos, lo que indica que usted, con ese solo documento, ya usted tiene el proceso relativamente completo. Hay otros documentos, si usted no tiene uno de esos 2, que son 3 puntos. Por ejemplo, el pasaporte vigente de su país es un documento de 3 puntos. Le falta uno, lo voy a ver ahora los que son un punto. Un documento que le sirve, le equivale a 2 puntos para aplicar por estos beneficios, es algún documento de identificación de programas de salud, de seguro médico, etcétera, que tenga una foto suya. Un documento de salud que usted tenga su foto, le vale por 2 puntos. Ahora, hay documentos que valen por 1 punto para que usted pueda completar. El certificado de matrimonio o de divorcio suyo. La tarjeta no expirada y con foto del Departamento de Parques. En el Estado hay parques que para usted poder entrar debe sacar una identificación y poder tener derecho a utilizar ese parque. Bueno, esa tarjeta de identificación de esos parques son útiles para completar la prueba de identidad y vale 1 punto. El acta de nacimiento de su país de origen es otro punto. La tarjeta de identificación consular, los consulados extranjeros latinos en la ciudad de Nueva York o en el estado, le dan una identificación a sus conciudadanos. Esa identificación puede ser utilizada perfectamente bien como prueba de identidad y vale 1 punto. Y el diploma de bachillerato suyo. Hay personas que llegó joven, hizo el bachillerato acelerado acá, o el GED, o la high school. Ese diploma de bachillerato a usted le sirve como 1 punto. Por ejemplo, si usted tiene el pasaporte de su país de origen y tiene el certificado de matrimonio o de divorcio, ahorita tiene los 4 puntos. Si usted tiene el mismo pasaporte y tiene el acta de nacimiento de su país de origen, ahí tiene los 4 puntos. Si usted solo tiene la identificación, no tiene ninguno de los anteriores, pero tiene la identificación de salud, del programa de salud al que usted tiene, con foto, son 2 puntos, y tiene el certificado de matrimonio, y tiene el acta de nacimiento o la tarjeta consular de su país, ahí están los 4 puntos. Por favor, apliquen, organicen sus documentos, llame a su preparador, evite estafas, obviamente, pero llame a su preparador, una persona de confianza. La organización Se Hace Camino al Andar ha desarrollado una ardua tarea en el estado de Nueva York para que la gente nuestra aplique por este programa. Auxíliese a esos hermanos que hacen una excelente labor en todo el estado, de suerte que usted recibe este beneficio que se lo merece, porque la pandemia a los hermanos nos dio muy duro a todos, pero los hermanos nuestros que no tienen documentos realmente les rompió la espina dorsal. Así que reúna estos documentos. Vamos a poner en pantalla brevemente nuevamente los requisitos en ambos casos para que usted tome nota. Si tiene preguntas, escríbanos por Instagram al DM y con mucho gusto le contestamos sin ningún costo, de suerte que los hermanos nuestros que necesiten este respaldo económico no se queden sin él. Aplique por estos fondos que realmente los necesitamos. Nos necesitamos. La experiencia que tuvimos con toda esta pandemia, este asunto terrible, desde marzo del 2020, obligó a la ciudad de Nueva York a innovar. Y como todos sabemos que el COVID-19, su mayor riesgo en transmisión es la aglomeración de personas en sitios cerrados y sin ventilación, la ciudad decidió, producto de que recuerden que no estaba permitido comer dentro de los restaurantes, habilitar las aceras
y una parte de los contenedores de la calle para que los restaurantes de la ciudad hicieran una especie de extensión y ahí pudieran servir la comida a sus comensales. Bueno, el Estado, el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobernador Cuomo, decidió extender esto por un año. Bueno, hay varios factores, infiero yo. Uno de ellos es que no hemos avanzado tan rápido como queríamos, a pesar de que ya tenemos una proporción importante, 60 y tantos % en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, de vacunados, pero no hemos avanzado a la velocidad que queríamos con la vacuna. Por lo tanto, el riesgo y además la nueva cepa, esta cepa criminal que tiene un altísimo nivel de contagio con relación a la cepa anterior, todo este tipo de complicaciones sigue siendo riesgoso que mucha gente se aglomere dentro de un restaurante de manera cerrada. Por esa razón, el Estado de Nueva York y el gobernador Cuomo firmó la ley que extiende por un año para que restaurantes puedan continuar por un año más brindando sus servicios en las aceras y en una parte de la calle. Va a haber una regulación mayor, van a tener que cumplir con un poquito más de reglas. Hasta ahora se ha manejado muy bien todo ese proceso y ha permitido que los hermanos y hermanas que tienen este tipo de negocios se oxigenen, que la gente pueda ir a comer, etc. Este programa, repetimos, se va a extender por un año y esperamos que la regulación de la ciudad baje el índice de riesgo, siempre y cuando los dueños de restaurantes mantengan los criterios establecidos por los CDC y el Departamento de Salud de distanciamiento, de uso de mascarilla cuando uno no esté comiendo, cuando vaya a salir, hasta que la nueva cepa, esta cepa criminal, se tenga mayor control y mayor información de ella para evitar dificultades de salud. Bueno, familia, seguimos. Hechos y opiniones, por favor, no se mueva que venimos en la parte final. La Cámara de Comercio Dominicana USAID, con el apoyo del Consulado Dominicano de Nueva York, te invitan al Dominican Taste Festival 2021, los días 24 y 25 de julio de 10 de la mañana a 5 de la tarde en Tremont Park en el Bronx. Ven con tu familia y disfruta del rico sazón criollo, la calidad de los productos nacionales y la grandeza de la cultura quisqueyana en un evento histórico, cargado de alegría y sabor a pueblo, dedicado a Higüey, provincia La Altagracia. Saborea nuestras raíces. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Regresamos, hechos y opiniones. Gracias por continuar con nosotros. Se nos quedaba del punto anterior lo que tiene que ver con los pequeños negocios. Sabemos que SBA o SBA, que es el organismo federal que ha estado inyectando recursos a pequeños negocios, pero sobre todo a pequeños negocios a nivel federal, a nivel de todo Estados Unidos, unos fondos se terminaron, otros fondos, aunque le quedan algo de dinero, es extremadamente complejo. La aplicación, las llamadas, los correos electrónicos, la petición de documentos. El SBA realmente no ha tenido la eficiencia que las comunidades nuestras necesitan para que ese dinero pueda inyectarse en los negocios. Pero bueno, el Estado de Nueva York sí creó un programa que entró en vigencia hace más o menos 15 días, que es el Small Business Recovery, la recuperación de los pequeños negocios para el Estado de Nueva York solamente. Bien, los negocios nuestros, antes hablábamos de que las familias indocumentadas nuestras
que el programa que empiece en agosto deben aplicar inmediatamente abran el programa. Decimos lo mismo con los pequeños negocios y este programa. También es del Estado de Nueva York. Señores, aprovechemos los requisitos y el señor director va a poner la página web donde usted puede buscar la información para ello, pero háblese con su contador y también les decimos en nuestro Instagram, que lo van a poner en pantalla, pónganme un DM y pregúnteme o llámeme, que nosotros con mucho gusto le contestamos. Aprovechemos estos fondos y hagámoslo temprano, por dos razones fundamentales. Primero, este es un asunto estatal, un programa estatal. Segundo, Nueva York no tiene tanto personal como el gobierno federal y el SBA. Por lo tanto, en la medida en que las aplicaciones lleguen, en esa misma medida le van a dar salida. Y estoy seguro que cuando ellos empiecen a aprobar estos fondos, el dinero va a volar porque no es tanto como quisiéramos. Por lo tanto, la gente nuestra, latina, aplique por estos fondos. Ahí está el website, sencillamente entre, se le va a encontrar un poquito complicado porque hay que ir a varios sitios, llame a su contador, pónganos un DM y nosotros con mucho gusto le podemos colaborar porque lo que queremos es que usted reciba este beneficio y que su negocio se oxigene. Así que el Small Business Recovery está aquí para nosotros. Vamos a aplicar por estos fondos, por favor. El 24 y el 25 es el mes de julio, se va a celebrar la primera feria gastronómica dominicana en la ciudad de Nueva York. Está organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que preside Eli Dalmonte, que es un evento importante porque va a permitir que el gobierno dominicano, a través del gobierno dominicano, importantes productores traigan mercancías y productos que estarán exhibiéndose en esta feria, de suerte que usted pueda degustar productos frescos, recién traídos del país, posiblemente pueda comprar, adquirir algunas cosas de ellas. Y va a ser 24 y 25 en el parque, en la avenida Tremont, esquina Tercera. Ahí van a estar las carpas, va a haber música, va a estar Rabel cantando ahí para todos ustedes. Es importante que apoyemos esta feria gastronómica dominicana 24 y 25 de julio de 10 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Se han tomado todas las previsiones del lugar con las autoridades de la ciudad, el Departamento de Parques, el Departamento de Sanitation, etcétera, para que haya las personas necesarias dentro del lugar, el parque donde va a ser el evento. Se estarán contando quiénes entran y quiénes salen para evitar aglomeraciones excesivas. Habrá una exposición virtual de todo lo que estará pasando en la feria. Esa feria tendrá conferencias sobre nutrición, etc. ¿Por qué queremos hablar de esta feria en este programa? Por el valor cultural que tiene la misma. Me explico. Nosotros en el exterior añoramos nuestras cosas. Y añoramos las cosas de la tierra nuestra, porque son las mercancías, los productos, las costumbres que nos identifican. Así que vamos a esta feria 24 y 25 de julio en Tremont Park. Eso es en Tremont, esquina Tercera Avenida. Vaya, pásela bien. Habrán unos eventos previos y posteriores. Por ejemplo, el día 22 habrá una cena de gala. Es una conferencia que se llama República Dominicana Exporta. Habrán expertos explicándole a los interesados cómo importar y exportar mercancías desde y hacia República Dominicana. Es un evento que se va a desarrollar en un centro de eventos de este tipo que se llama Maestro, en el Bronx. Pueden también escribirme a mi DM y con mucho gusto en Instagram les respondemos cualquier pregunta respecto a eso. Ahí es limitado, los interesados tienen que ponerse en contacto lo más rápido posible. En pantalla está el flyer, el documento que habla de la feria, y ahí están los teléfonos también de contacto, de suerte que si le interesa pasar por esta cena de gala, bueno, pues hace contacto y con mucho gusto se le va a recibir con los brazos abiertos para personas que quieren conocer de importar y exportar y oír expertos hablando de ese tema la noche del 22 de julio. Bueno, el 23 habrá un evento interno,
24 y 25 es la feria en el parque de Tremont, y el lunes 26 el Consulado Dominicano tiene una mesa de negocios para personas que quieren conocer importadores y que quieren conocer mercados. Entonces es una actividad cerrada para personas que ya se pusieron en contacto con el equipo organizador de esta feria, con la Cámara de Comercio, y ese evento, bueno, ahí se van a sentar personas que quieren aprender o que ya compran mercancías para vender en Estados Unidos, o personas que quieren conocer compradores para colocarle mercancía. Eso será el lunes 26 en un lugar que está un poquito reservado. Bueno, pero le esperamos a todos 24 y 25 de julio en la Feria Gastronómica Dominicana. No se mueva, mucho más hechos y opiniones. La Cámara de Comercio Dominicana USA, con el apoyo del Consulado Dominicano de Nueva York, te invitan al Dominican Taste Festival 2021, los días 24 y 25 de julio de 10 de la mañana a 5 de la tarde en Tremont Park en el Bronx. Ven con tu familia y disfruta del rico sazón criollo, la calidad de los productos nacionales y la grandeza de la cultura quisqueyana en un evento histórico, cargado de alegría y sabor a pueblo, dedicado a Higüey, provincia La Altagracia. Saborea nuestras raíces. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Bueno, señores, de regreso, hechos y opiniones, en la parte, digamos, el colofón de este programa. Le agradecemos infinitamente su audiencia. Difunda el programa, dígale a la gente que este programa está al aire. No olviden darnos sus opiniones respecto a la parte que viene en los programas posteriores con relación a la Isla Tortuga, Haití, Francia, España, la isla, etcétera. De suerte que queremos oír su opinión, queremos oír su sentir respecto a eso. Miren, hubo un detalle que la prensa pasó por alto en Estados Unidos, porque los empresarios se han estado quejando de que muchos trabajadores no han querido regresar a los trabajos porque lo que reciben por beneficio de desempleo es mayor que lo que ganan de salario. Y yo he dicho más de una vez que no es justo que critiquemos y condenemos a los trabajadores que no han querido regresar, porque no tiene sentido que usted vaya a trabajar a un lugar que le van a pagar, por ejemplo, $200, pero usted en su casa está recibiendo $400. ¿Qué sentido tiene renunciar a $200 que usted necesita cuando que el gobierno se lo está dando de manera legal y oficial, simplemente por un asunto de orgullo y recibir 200 trabajando? Eso podría ser el error de quien hizo el procedimiento, pero no del trabajador. Bueno, frente a esas críticas, y esto pasó desapercibido, incluso en la prensa latina, nadie mencionó eso, el presidente Joe Biden le dijo a los empresarios, quedito, suban los salarios. Eso es un mensaje importante. Queremos que la gente siga trabajando por salarios de miseria y que el capital se siga quedando con el mayor beneficio de los trabajadores. Entonces, este comentario del presidente Biden tiene muchísimo valor para mí, porque la clave para que esta correlación de ingresos, fuerza de trabajo cambie, es la sugerencia del presidente Biden. Suban los salarios. Ese es el secreto del asunto. Hay algunas compañías que empezaron a pagar un poquito más las horas de trabajo, algunas que incluso en el área, por ejemplo, de la Florida, que le han ofrecido
$100 por la aplicación a los aplicantes. Pero el secreto está en pagar salarios dignos, ganar un poquito menos y pagar salarios adecuados. Así que ese comentario del presidente Biden nos parece oportuno y que debía ser muy tomado en cuenta por el capital. Paguen mejores salarios. Otro tema que hemos visto fuera de la prensa internacional es lo que tiene que ver con Perú. Si lo que está pasando en Perú hoy hubiese estado pasando en la Venezuela de Nicolás Maduro, o en Bolivia de Evo Morales, la prensa tendría una cantaleta insoportable. En el caso de Evo, yo tengo mis coincidencias con Evo. En el caso de Nicolás Maduro, tengo diferencias fuertes con el gobierno de Nicolás. Yo sé que perfectamente bien que todo el bloqueo y todo lo que ha hecho Estados Unidos a nivel económico para hundir el proceso bolivariano es real, pero también sé, y en esto soy crítico, que las torpezas del gobierno de Nicolás están ahí y han contribuido enormemente a que Venezuela tenga una miseria espantosa en este momento. Ambas cosas se han combinado por crear el malestar que Venezuela padece hoy. Pero quiero hablar de Perú. Resulta bien hacer, familia, que los sectores de derecha de Perú le quieren trancar el juego al candidato ganador, Pedro Castillo, a todas luces vencedor del proceso peruano, y la prensa no ha dicho absolutamente nada. La OEA, a raíz del conflicto de las elecciones en Bolivia, inmediatamente se pronunció y conminó a Evo Morales a renunciar, convocó reuniones de emergencia. Sin embargo, la OEA no ha dicho esta voz que es mía con el caso peruano. Hay sectores peruanos que no quieren a Pedro Castillo en el poder. Muy bien. Resulta que las reglas de juego son las siguientes. Usted convoca elecciones y el que gana, saca más votos, gana el proceso, sencillamente es el próximo presidente. Tan sencillo como eso. Usted puede tener diferencias con el señor Castillo, lo acepto. Usted puede entender que es un gobierno que tal vez usted cree que amenaza sus beneficios y sus intereses. Se lo puede aceptar. Pero esas fueron las reglas de juego. No es posible que después que los sectores de poder se ven amenazados con un candidato que no les gusta, quieran cambiar las reglas de juego. Eso no es posible. Vargas Llosa y un grupo de desaguisados peruanos han estado diciendo barbaridades con relación a quitar a través de subterfugios la posibilidad de que proclamen ganador a Pedro Castillo. O sea, esos sectores de poder han estado planteándose un golpe blando en Perú, un golpe blando o un golpe constitucional que de alguna manera pasó en Brasil y de alguna manera pasó en Bolivia. Sencillamente, familia, esas son las reglas de juego. Esas son las reglas de juego. Y si Pedro Castillo es hoy el candidato presidencial preferido por una parte de los peruanos, tiene que ver con los desastres que han hecho los gobiernos fujimoristas, post-fujimoristas, los gobiernos peruanos que uno tras otro han puesto a su pueblo a pasar miseria y hambre, y sencillamente los pueblos se cansan, se hartan y han decidido por una persona fuera de los círculos de poder y de las marionetas que controlan la oligarquía peruana. Así que respetar las reglas de juego, respetar las reglas de juego. Pedro Castillo ganó la presidencia peruana, eso no está en debate, y los medios internacionales lo han dicho, esta boca es mía. Si fuera en otros lares, sencillamente todas estas personas que responden a estos intereses tendrían a la gente sorda gritando con relación a una posibilidad de fraude electoral. Así que los sectores de poder peruanos sencillamente cumplan con las reglas de juego y proclamen como ganador de las elecciones a el que yo considero presidente electo, Pedro Castillo. Señores, muchas gracias por estar con Hechos y Opiniones. Repetimos, sus opiniones la valoramos, sus juicios en torno a nuestros temas y en torno a nuestro programa de manera equilibrada, sosegada. Sus juicios le damos mucho valor. Así que por favor escríbanos, coméntenos. La semana próxima estamos aquí otra vez en Hechos y Opiniones. Muchas gracias.